Todo bien, gracias a Dios. Sí, hoy también vamos a compartir la palabra de Dios para que podamos conocer la voluntad de Dios y también vamos a seguir adelante según nuestro entendimiento. Por oración vamos a empezar. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, santísimo y altísimo, te damos gracias por salvarnos y por permitirnos la esperanza de los cielos. Estábamos muertos por el pecado, cayendo al infierno cada día, pero Señor Jesucristo nos alcanzó con gran misericordia, con gran amor, y nos salvó del pecado y del juicio del infierno. Ahora somos salvos y somos justos, según la palabra del Señor Jesucristo. Ahora somos hijos de Dios, somos linaje del Señor Jesucristo. Y también nosotros estamos en la iglesia, que es cuerpo del Señor. Dios nos ha puesto como miembro del cuerpo del Señor, que es la iglesia. También, Señor, nos cargó su yugo, su obra, para que podamos cumplir tu palabra en medio de nuestra vida cristiana y para que podamos tener gran galardón en el cielo. Señor, nos falta mucho, solamente cada vez estamos confiando en tu palabra y en la comunión santa con el Señor Jesucristo. Señor, bendice a los que están aquí ante tu presencia por esta comunión virtual. Señor, también limpianos por esta comunión santa, nuestra vida cristiana, para que podamos servir al Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu en sacrificio, vivo, santo, agradable al Señor. Señor, también guía esta reunión según tu voluntad. Queremos aprender y comprender tu voluntad por medio de esta comunión santa. Señor, guía esta reunión según tu voluntad. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sí, vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Sí, recitación de semana pasada. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quiénes son? ¿Verdad? Quienes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Son salvos, ¿verdad? Son salvos en el Señor. Sí. Jesucristo, hemos aprendido, ¿verdad? Jesucristo era templo de Dios. Jesucristo vino al mundo como templo de Dios porque Dios estaba con él siempre. En su cuerpo también, el Espíritu Santo también estaba con él en medio de su vida. Así era templo de Dios, el Señor, su cuerpo. Y también el Señor Jesucristo era un gran sumo sacerdote,
¿verdad? Si trabajaba para el Señor según la voluntad de Dios, sacrificio vivo, santo, agradable al Dios, perfectamente. Así sacrificaba, ofrecía su vida y su cuerpo. Y también nosotros, los salvos, nosotros somos templo de Dios y somos morada de Dios, ¿verdad? Un templo santo, porque en medio de nuestra vida mora el Espíritu Santo, está con nosotros, el Señor es Cristo. Por eso nuestro cuerpo también es templo de Dios y morada de Dios. Aprendemos así. Y también los salvos somos también sacerdote, real sacerdocio, dice, para servir al Dios, al Señor. Entonces, en medio de nuestra vida, y ahora sabemos que el Espíritu Santo mora y nuestro cuerpo es templo de Dios. Por eso, Dios es santo y también el templo de Dios tiene que ser santo. Entonces, nuestra vida cristiana debe ser santa. La iglesia también. La iglesia es templo de Dios y morada de Dios. Entonces la iglesia también tiene que ser santo y justo. Así entendemos y también aprendemos sobre santidad. Siempre llevaba en su frente de sumo sacerdote una palabra, ¿verdad? Santidad a Jehová. Entonces, esta palabra también pide a los salvos, porque los salvos están sirviendo en el templo de Dios, o sea, en el tabernáculo como sacerdote. Por eso, la Biblia, mucha palabra, nos pide santidad, santificación como hijo de Dios, como siervo de Dios en el tabernáculo. Entonces, santificación es apartarse del pecado, dejar las cosas del mundo. Sería santidad. Dios, Señor Jesucristo, nos salvó del pecado y del mundo. Ahora no somos del mundo, sino somos de Dios, somos hijos de Dios. Entonces, siempre les pide a los hijos de Dios santidad, santidad. Entonces, nosotros vamos a tratar de dejar los pecados y las avaricias del mundo y deseos de carne. Sí tenemos, pero ya vamos a tratar de dejarlo poco a poco, cada día, para que podamos como convertirnos como hijos de Dios. Nadie puede ir al cielo por su santidad, nadie. Nadie puede ir al cielo por la obra de la ley. ¿Por qué? Porque también tiene pecado. ¿Sí? Aquí en la tierra no hay justo, ni aun uno, y no hay hombre justo en la tierra que haga el bien, nunca peque. Si nuestra justicia es como trapo de inmundicia, así la Biblia nos dice. Entonces, ¿quién podría ir al cielo? Digamos, los justos y los santos pueden ir al cielo. Los que no tienen pecado, ¿verdad? Pueden ir al cielo. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Los salvos en el Señor, los que están en el Señor. ¿Sí? Pueden ir al cielo. Nosotros
somos limpios, santos y justos en el Señor Jesucristo. Así podemos decir. Así Jesucristo pagó nuestro pecado todo y nos limpió perfectamente y eternamente. Así estamos limpios, justos y santos. Señor Jesucristo nos vistió, ¿verdad?, la vestidura de la salvación y manto de la justicia. Nos vistió, entonces ya ahora tenemos una vestidura blanca, ¿verdad? Se llama la vestidura de la salvación. Se llama Señor Jesucristo. Así Jesucristo nos salvó en la cruz, pagó nuestro pecado todo por su muerte. Consumado es. Jesucristo cargó el pecado del mundo y nos limpió perfectamente. Ahora somos limpios, ¿verdad? Y santos. Y también nos ha puesto en la iglesia, que es cuerpo del Señor. Sí, la iglesia es cuerpo del Señor y templo de Dios. Los salvos son la iglesia. Así aprendemos, ¿sí? Son morada de Dios. Entonces, Dios es justo y santo. La iglesia también tiene que ser santo y justo. ¿Por qué? Porque mora Dios en medio de los santos. Eso. Por eso, mucha Biblia, mucha palabra les pide a los salvos santidad. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Esto es la voluntad de Dios. ¿Para quién? Para los salvos. Los muertos, ¿verdad?, por el pecado no pueden obedecer esta palabra, pero los que están en el Señor sí podrían tratar y como esforzarse de dejar toda maldad y de pecado. Sed santos, ¿sí? Dios nos pide a los salvos, sed santos, porque yo soy santo. Jehová dijo, sed santos. Entonces nosotros ya vamos a tratar de ser santos y justos en medio de nuestra vida cristiana. ¿Sí? Nosotros estamos aprendiendo la santidad, ¿sí?, en medio de la iglesia, por medio de la iglesia. La iglesia, ¿sí?, tiene que ser santo. Estamos aprendiendo. La iglesia tiene que ser santa. Los salvos que están en medio de la iglesia tienen que ser santos, deben ser santos. Jesucristo nos limpió perfectamente por su sangre, por su sacrificio. ¿Sí? Su palabra nos limpió, sí, nos lavó de toda maldad y de suciedad, de pecado. ¿Sí? Jesucristo dijo, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Nosotros estamos limpios por la palabra que ha hablado el Señor Jesucristo. Así tenemos la palabra y promesa del Señor. Confiando en la palabra del Señor Jesucristo, estamos avanzando, ¿verdad?, cada día hacia el cielo, ante los ojos de Dios también. Entonces, cada día, los salvos debemos limpiar y lavar nuestros pies y nuestras manos. Primero por la palabra. Por eso dice, la palabra dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice, con guardar tu palabra, con guardar tu palabra.
por medio de tu palabra, nosotros también podríamos limpiar nuestro camino. Esto es manera de Dios. Si cada día nosotros estamos, ¿verdad?, lavándonos, limpiándonos, nuestra casa y nuestro cuerpo también, estamos lavando, limpiando, ¿verdad? Cada día debemos limpiarlo. Así también por la palabra debemos limpiar nuestra vida cristiana según la palabra del Señor Jesucristo. Debemos mantener así bien limpio. Esto es nuestro deseo, ¿sí? Esto es nuestro anhelo. Vamos a buscar Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 26 y 27. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Sí? ¿A quién está pidiendo y aconsejando? Digamos, a los salvos, a los salvos. ¿Sí? Fue enviado esta carta por el apóstol Pablo a los hermanos que vivían en Éfeso. Entonces, sí, para santificarla y habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Sí, estamos limpios por la palabra también. En el Señor debemos limpiar por la palabra. Sí, Dios está preparando una iglesia gloriosa y limpia para también presentar, ¿verdad?, a sí mismo. Nosotros estamos siendo preparados como pareja del Señor, como novia del Señor. Así debemos como ser bien limpiados, según la palabra, y también, ¿sí?, Jesucristo nos limpió de nuestro pecado pasado, presente y futuro. Así estamos limpios perfectamente y eternamente en el Señor, y también, ¿sí?, estamos viviendo aquí en el mundo un poco de tiempo también pecando, ensuciándonos. Interviene mucha cosa del mundo y mucha avaricia del mundo. Así estamos luchando contra el mundo y contra el deseo del mundo y del carne. Pero si cada vez queremos tratar de limpiar nuestra vida cristiana por la palabra y también por el agua y la sangre del Señor Jesucristo, y a una vez para siempre nos limpió, si entró al lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención una vez para siempre, de una vez. Pero cada día nosotros también debemos estar listos, limpios. Esto es preparación de la venida del Señor. Cuando venga el Señor, nosotros queremos estar listos de aceptar y atender la venida del Señor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? Ya, vamos a tratar de limpiar nuestra vida cristiana, dejando pecado. Sí, Jesucristo también está limpiando
su iglesia que ganó por su propia sangre. ¿Sí? Jesucristo compró su iglesia a nosotros por su propia sangre. La Biblia dice. Pagó un precio muy alto, ¿verdad? El Señor para ganarnos, para ganarnos. Ahora somos del Señor, ahora estamos en el Señor. Así confiamos. Pero poco a poco, ¿verdad? Nosotros debemos crecer en el Señor, en la fe. Esto es crecimiento, sería como santidad. Sí, debemos ser santos poco a poco, cada día. Esto es propósito de nuestra vida cristiana también. Sí, Señor nos vistió por su justicia de la salvación, ¿sí? Por medio de esa justicia del Señor, sí podemos ir al cielo con mucho gusto. Suficiente, ¿verdad? Suficientemente ya podemos, pero también, Señor, Dios nos pide santidad. Santidad a Jehová, ¿sí? Nosotros también tenemos esta palabra en nuestro corazón, en nuestra frente. Recordemos esto, por favor, y seguimos adelante. Sí, sí, los sacerdotes tenían, ¿verdad? Como túnicas de lino, torcido y blanco. No tiene que ensuciar. Nosotros también, Señor nos vistió esa túnica blanca y torcido como túnica de la salvación. No debemos ensuciar ni manchar. Entonces Dios nos recompensará en el cielo por su gran galardón a través de las acciones justas de los santos. Así es, ¿verdad? Entonces vamos a como preparar bien, vamos a estar listos de la venida del Señor por medio de la vida cristiana ordena y limpia. Esto es preparación de la venida del Señor. ¿Sí? No menospreciemos la Biblia. No menospreciemos la reunión santa con Señor cada vez. Es muy importante. Si Dios quiere utilizar, ¿verdad? Dios quiere utilizar nuestra vida como utensilio para honra, santificado, útil al Señor. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda obra buena. Sí, entonces, aunque estamos en el Señor, no quiere guardar su vida, su camino. No quiere estar listo, como limpio, ante los ojos de Dios en el tabernáculo. Dios no puede utilizar sus vidas. Entonces, después de la salvación, porque Dios nos permitió la vida aquí en la tierra un poco de tiempo. ¿Para qué? Para que podamos seguir adelante obedeciendo y cumpliendo la obra del Señor y la palabra del Señor. ¿Sí? Queremos ser utilizados por Dios según su voluntad, pero si estamos sucios y desordenados,
Dios no puede. Entonces, no olvidemos estos. Entonces, hoy en día estamos aprendiendo sobre el templo de Dios, sobre como sacerdocio, sobre el real sacerdocio. Así, nuestra posición es así. Hoy también vamos a seguir aprendiendo sobre el linaje escogido. Somos linaje escogido. Los salvos somos linaje escogido por Dios, de Dios. Entonces Dios, ¿con qué manera? Como escoge, ¿verdad? Elija. ¿Cómo? Como si Dios elija a los hombres por la palabra. Les da la palabra a Dios para como escoger y elegir. Entonces el que no quiere recibir esta palabra no puede ser elegido como linaje escogido. Dios está llamando a todo el mundo para escoger y elegir sus vidas. Sí, entre los salvos también Dios quiere llamar su vida, ¿verdad? Para que puedan ser utilizados por Dios para utilizar sus vidas. Pero no, si como no quiere obedecer, entonces no puede. Por ejemplo, el pueblo de Israel fue escogido, ¿verdad? Fue escogido por Dios como pueblo santo, como testigos de Dios, como siervos de Dios. Vamos a buscar Isaías 43. Isaías 43, versículo 10. Isaías 43, versículo 10 dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Sí, Jehová dijo al pueblo de Israel: sois mi siervo. Porque Dios escogió el pueblo de Israel. Aquí dice: para que me conozcáis y creáis y entendáis. ¿De qué? Primero, sobre Dios. Sobre Dios. Sí, los judíos también, ¿verdad? En su juventud también, en tiempo de sus juventudes, también aprende la palabra sobre Dios. Entonces depende de ellos también puede aceptar que Dios es único y todopoderoso y creador y gobernador de todo el mundo y también el Salvador. Jesucristo es el Salvador, Dios también. Entonces ellos también tienen que conocer y creer y entender que Dios es único Dios. Entonces, por medio de como señales y por medio de muchos milagros que Dios mostraba ante sus ojos del pueblo de Israel, sí podía conocer y entender que Dios es como omnisciencia, todopoderoso, ¿verdad? Como gobernador de todo el mundo, como creador de todo el universo. Así es, ellos también tienen que conocer
ser así. Pero parece que no entendieron bien, no conocieron bien. Por eso, por fin, ya crucificaron al Señor Jesucristo en la cruz, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Ellos no conocieron la voluntad de Dios ni creyeron en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? La Biblia dice por falta de conocimiento de la palabra. Aunque tenía mucho celo para Dios, pero equivocado. No era voluntad de Dios, no entendieron la voluntad de Dios por falta de conocimiento de la palabra. Ya tenemos la palabra, pero el que no entiende la voluntad de Dios por la palabra no tiene nada. Entonces nosotros somos linaje escogido por la palabra, Así es. Entonces, si los periodistas de como 66 libros de la Biblia, ¿verdad? Son judíos. Jesucristo vino al mundo como descendencia del pueblo de Israel. Así Dios preparó un cuerpo como madre, el pueblo de Israel, para enviar su Hijo unigénito en la tierra. Sí funcionaba así el pueblo de Israel, pero por fin ya se cayeron. Sí, mataron al Señor Jesucristo, ¿no? Rechazaron al Señor. Y recibieron muchos castigos y plagas y sufrimiento en su vida, aflicciones y destrucciones, su tierra, sus ciudades, su pueblo, todo. Fueron esparcidos a todo el mundo. El audio. Era así su vida, porque ellos eran pueblo santo y pueblo escogido, ¿verdad? Como testigo de Jehová, como según linaje de Abraham. Pero no conocieron exactamente a Dios. Pero también ellos tienen la promesa de Dios aquí en la tierra. Ellos también tienen la promesa de Dios sobre testificar al mundo. Ellos también aún tienen. Y también ellos tienen la promesa de la salvación, de sus salvaciones. Aún tienen. Dios no les abandone, ¿verdad? Dios no quiere abandonarnos. Dios va a cumplir toda la palabra en medio de ellos. También. Vamos a buscar Romano capítulo 9. Romano capítulo 9, versículo 7 y 8. Romano capítulo 9, versículos 7 y 8 dice: ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Aquí dice, no los que son hijos según la carne son hijos, los hijos de Dios. Nosotros no somos hijos de Dios según la carne, ni según la voluntad de varón, ni según de la sangre,
sino de Dios. Somos linaje del Señor Jesucristo según de Dios. ¿Cómo? Por la palabra. Así, nuestra evidencia de la salvación es la palabra. Según linaje de la palabra, así también somos hijos de Dios. Sí, los descendencia de Abraham, sí, son como judíos, ¿verdad? Son judíos. Pero también Abraham tenía un hijo llamado Ismael. Fue nacido por una sierva egipcia que se llamaba Agar. Sí, engendró su hijo por Abraham como su hijo, ¿verdad? Como hijo de Abraham, pero no según la promesa de Dios. La Biblia dice según la carne. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nadie puede ser salvo según la carne, ni según de la sangre, ni según de la voluntad de varón, sino de la palabra de Dios, sino de Dios. Así estamos en el Señor por medio de la promesa, según la promesa de Dios. Por eso, entender la promesa de Dios es muy importante. Obtener la promesa de Dios es muy importante. Así, Abraham también tenía esa promesa, o sea, la palabra de Dios. Dios prometió a Abraham que va a tener un hijo por Sara, por medio de Sara. Así Dios lo prometió a Abraham. Sí, Abraham y Sara eran muy viejos de su edad, muy avanzada, ¿verdad? Si como había como cesado la costumbre de las mujeres, Sara, ¿verdad? Ya se terminó para engendrar un hijo, parece, por punto de vista de los hombres. Ay, ella no puede, ya como se ha parado. Pero si para Dios no es imposible, ¿verdad? Entonces, cuando tenía 100 años, Abraham, su edad, ya engendró su hijo Isaac. Él nació según la promesa, la palabra dice, él nació según la promesa de Dios. Entonces, Isaac era una sombra del Señor Jesucristo. Y también figura de los salvos. Así le nacimos nosotros también según la promesa de Dios. ¿Qué promesa? La palabra. Por la palabra hemos renacido. Sí, Isaac engendró a Esaú y Jacob también, pero Jacob vendió, ¿verdad?, su primogenitura por una comida pequeña a Jacob. Esaú vendió su primogenitura a Jacob. Qué necio, ¿verdad? Entonces, Jacob sí era linaje, como linaje de Abraham. Como descendencia de Esaú son como hoy en día son musulmanes, ¿verdad? Son musulmanes árabes. Sus descendencias son musulmanes y árabes. Pero Jacob engendró 12 hijos, serían 12 tribus del pueblo de Israel. Ya Dios formó por medio de 12
12 hijos de Jacob, el pueblo de Israel. Así Dios mantenía siempre una linaje de Abraham para ser un pueblo santo, escogido. Sin embargo, sí, ellos no pueden ir al cielo todo. Algunos sí pueden, pero no pueden todo. ¿Qué quiere decir esto? También ellos tienen que conocer y saber sobre Dios, sobre el Salvador también. Tienen que nacer de nuevo por la promesa de Dios, ¿verdad? Por la promesa de Dios. Los hijos de Dios no son de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, según la promesa, como pacto eterno. Así entendemos, ¿sí? El pueblo de Israel recibió un papel, una posición como pueblo escogido y distinguido del mundo. Dios permitió a ellos muchos mandamientos, solamente a ellos. Y también la ley de expiación, y Dios permitió a ellos. Y diseño del tabernáculo también. Sí, ellos tenían Dios y la esperanza y también el Señor, ¿verdad? Nosotros somos gentiles, no somos linaje del Abraham, pero en el Señor somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios en el Señor, por medio de la promesa de Dios, según la promesa. Así entendemos. Entonces, espero que tengan un corazón orgulloso. ¿Por qué? Porque somos salvos, ¿verdad? Por la palabra ya tenemos la esperanza de los cielos según la promesa del Señor. Así entendemos. ¿Sí? Versículo 27, Romanos capítulo 9, versículo 27. Dice, también Isaías clama tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. ¿Sí? Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, multitud, y así como tiene sus descendencias, sus hijos, como arena, la arena del mar, tan solo el remanente, el resto, entre los judíos, ¿verdad?, será salvo. ¿Qué quiere decir el remanente? El remanente se refiere a los salvos entre los judíos. ¿Sí? El remanente va a soportar confiando en el Señor hasta fin, sí, también será salvo. En medio de las tribulaciones de 7 años, también será salvo. 144,000 judíos sellados de 12 tribus. La Biblia dice, no para los gentiles, solamente para los judíos. Así Dios preparó un tiempo de sus salvaciones en medio de las tribulaciones de 7 años. Son remanentes, dice. La Biblia dice, son remanentes. Serán salvos.
pronto va a terminar el tiempo de los gentiles para ser salvo y después, luego, dice, luego todo Israel será salvo. Capítulo 10, Romanos capítulo 10, versículo 25 y 26. Dice, capítulo 10, 25, 26, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Entonces, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, o sea, hasta que haya entrado, ¿verdad? Muchos salvos, multitud de los salvos de los gentiles, hasta ahí, hasta que ahí, sí, Israel va a llevar sus corazones duros. Hoy en día tampoco el pueblo de Israel no quiere aceptar el Señor Jesucristo como Salvador. No, ellos están esperando, ¿verdad? Su Salvador. Entonces, en medio de los 7 años de tribulaciones, encontrarían anticristo. Podría pensar como Cristo, pero sería anticristo. Ellos en aquel tiempo, como podría conocer que el Señor que mataron sus padres era Cristo. Y después va a arrepentirse y va a recibir la salvación. Solamente la Biblia dice 144,000 judíos. Nosotros estamos en el tiempo de la salvación para los gentiles. Y también entre los judíos podría ser salvo. Depende de ustedes, depende de ellos, ¿verdad? Según sus conocimientos. Pero ciertamente Dios permitió gran amor, gran misericordia para los gentiles. ¿Sí? Sí, durante como 2000 años se apartaron de la gracia del Señor y de Dios, el pueblo de Israel, los judíos. Entonces, sí, hoy en día, sí, muchos salvos, los salvos gentiles, ¿verdad? Están gran multitud. Y entre los judíos dice, ¿verdad? Solo el remanente será salvo. No todo pueblo de Israel será salvo, sino el remanente. Sí, Dios va a permitir al pueblo de Israel, a todos los judíos, para que puedan escuchar también el Evangelio. Sí, Dios va a permitir a ellos, pero no todo serán salvos. Solamente la Biblia dice el remanente. Vamos a buscar el capítulo 9, Romanos capítulo 9, versículo 22 al 24. Romanos capítulo 9, versículo 22 al 24 dice, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder
soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha hallado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Sí, aquí quiénes como nosotros, quiénes son nosotros, los salvos, ¿verdad? Los salvos, somos, no somos. Se refiere la iglesia. ¿Sí? Dios preparó un vaso de barro para honra, dice. A Dios primero preparó un vaso para honra. Se refiere a judíos. Y también aquí dice los vasos de ira preparados para destrucción. Se refiere los gentiles. ¿Sí? Y también aquí sale los vasos de misericordia. Representa la iglesia. Así podemos entender, en la tierra hay dos tipos de personas. Dos tipos, salvos y muertos. Así podemos dividir. Y vivos, muertos. Y también podemos dividir tres tipos de las personas. Primero, judíos y gentiles, ¿verdad? Y la iglesia. Aquí en el mundo hay tres tipos de las personas. Judíos, gentiles y la iglesia. Así como la Biblia dividió tres tipos. En el principio, Dios preparó un vaso, ¿verdad?, de barro para honra. Eran judíos. Era el pueblo de Israel, pero se cayó desolosamente. Ya se cayó. Sí, ellos abandonó la promesa de Dios, ¿verdad? Así se cayeron. Desolosamente, Dios preparó un vaso para honra, pero no estaba, ¿verdad?, dignos. Pero gentiles, ¿cómo estaban? Los gentiles no tenían Dios, digamos. Ellos no tenían la promesa de Dios. Por eso, sin Dios, sin esperanza, sin Cristo, vivieron los gentiles como, ¿verdad?, los vasos de ira. Pero sí alcanzó la misericordia del Señor hasta a los gentiles. ¿Sí? Ahora, muchos gentiles son linaje escogido en el Señor según la misericordia del Señor Jesucristo. ¿Sí? Vamos a buscar Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 12. Efesios capítulo 2, versículo 12 y 13. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Sí? Estábamos así nosotros también sin Cristo, sin esperanza y sin Dios, pero por la sangre de Cristo
Jesús, ¿verdad? Sí, ahora podemos acercarnos al Señor Dios y estamos en Cristo Jesús como linaje escogido. ¿Sí? El pueblo de Israel es linaje escogido también en la tierra, solamente aquí en la tierra. Ellos, era pueblo escogido y distinguido del mundo aquí en la tierra. Pero nosotros somos linaje escogido en el Señor, ¿verdad? En el reino de Dios. Así hay diferencia. ¿Sí? El pueblo de Israel era sombra, figura de los salvos. ¿Sí? Pero ahora nosotros tenemos real sacerdocio. El pueblo de Israel tiene sacerdotes, somos sacerdotes, pero nosotros somos real sacerdocio en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Nación santa y pueblo adquirido por Dios. Eso es la verdad. Así seguimos confiando en la palabra de Dios, en la promesa del Señor. Así Dios nos permitió esa promesa. ¿Cómo hacemos? Llevamos. Seguimos confiando en esa promesa. Entonces, ¿por qué nos hizo como linaje escogido, real sacerdocio? ¿Por qué? La Biblia dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así es, ¿verdad? Entonces Dios nos hizo como linaje escogido en el Señor. ¿Para qué? Dice, para que anunciéis las virtudes. Las virtudes del Señor Jesucristo y de Dios son el Evangelio, son la palabra del Señor. Entonces Dios nos llamó del mundo a la comunión, fuimos llamados del mundo a su comunión santa con el Señor. Dios, como si pasó nuestra vida de la muerte a la vida. Si Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora estamos bajo la luz en el Señor. Ya vamos a seguir adelante como linaje escogido y nación santa y pueblo adquirido por Dios. Y también vamos a tratar de anunciar como linaje del Evangelio, ¿verdad? Ahora tenemos esa promesa, ¿sí? Por esa promesa somos salvos, somos linaje del Señor. Entonces, cualquier persona podría ser también linaje, ¿verdad? Linaje escogido por el Evangelio, por la promesa. Pero muchos no conocen, no saben, ni creen. Entonces, Dios nos pide, ¿verdad? Santidad como instrumento útil, santificado y para honra. Ya vamos a llevar bien nuestra vida cristiana según la voluntad de Dios y obedecemos anunciando, ¿verdad? Vamos a obedecer anunciando las virtudes del Señor. ¿Sí? Vamos a orar y vamos a trabajar un poco más. ¿Sí? Ahora estamos en el tiempo de trabajar por el Evangelio como miembro del cuerpo del Señor, como utensilio en el tabernáculo. Salvar una alma, ¿verdad? Salvar una alma es más preciosa que todas las cosas. No podemos comparar los dos. Salvar las almas
es más grande ante los ojos de Dios. Entonces vamos a tratar de predicar y anunciar a las almas perdidas. ¿Cómo están ellos? Si viven tranquilamente, sin preocupación, sin duda, ya viven. Pero ¿a dónde irían? ¿A dónde llegarían? ¿A su destino final? Al infierno. Ellos no saben, no preocupan. Pero ya, esto es la verdad. ¿Cómo hacemos? Vamos a anunciar. Ellos tienen que saber por dónde va, a dónde va. Por la palabra, por el Evangelio, ya vamos a tratar de anunciar a ellos para que puedan ser salvos como nosotros. ¿Sí? Ya tenemos como chispa, la chispa del Evangelio, como última chispa. ¿Sí? ¿Cómo hacemos? Ya vamos a consumir, ¿verdad? Mucho ánimo, hermanos, y también si cada vez Dios quiere utilizar nuestra vida para algunos, para una vida que está alrededor de su vida, de sus vidas. Dios quiere utilizarlo, pero no está listo para ser utilizado. Está desordenado y sucio. ¿Cómo podría utilizar Dios? ¿Cómo podría utilizarlo a su vida? Por eso, si somos utensilios, ¿verdad? Instrumentos en el tabernáculo, pero debemos estar dispuestos para toda obra buena. Vamos a limpiar nuestra vida cristiana por la palabra y por medio de comunión, ¿verdad? No despreciemos la palabra ni la comunión. Debemos estar juntos. Así Dios nos limpia por la palabra y por medio de comunión. Así podríamos estar listos para la venida del Señor. Entonces, ahora vamos a pensar sobre el Hijo, los hijos de Dios. ¿Sí? Ya tenemos una posición como linaje escogido, leal sacerdocio, nación santa y el pueblo adquirido por Dios. Pero un título de los hijos de Dios, ¿sí? Es más grande. Ya somos hijos de Dios. Jesucristo es hijo unigénito, pero nosotros también somos hijos de Dios. ¿Sí? Pueblo santo, pueblo escogido en el tabernáculo como sacerdote, ¿verdad? Parece como siervos. ¿Sí? Sí, es bueno para servir al Señor, al Dios, pero hijos, como suena diferente, ¿verdad? Hijos de Dios. Los hijos de Dios van a tener como herencia de Dios, toda riqueza de su Padre. Los hijos van a recibir, herendar, ¿verdad? Todos. Riqueza de su Padre. Vamos a buscar San Juan capítulo 1. Entonces, ¿quién podría ser hijo de Dios? ¿Quiénes son hijos de Dios? San Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Ahora estamos viviendo un tiempo del fin del siglo. El Señor vendrá pronto, entonces vamos a estar listos, ¿verdad? Para atender al Señor, su venida. Ya somos hijos de Dios. Dice 12 y 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados
de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Sino de la promesa de Dios. Entendemos así, ¿verdad? Sino de la promesa, de la palabra de Dios. Entonces, el que tiene esa promesa por medio de la palabra, las palabras del Señor Jesucristo, tiene, dice, la Biblia dice, tiene potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, los que tienen esta promesa, estas promesas son hijos de Dios. Así la Biblia dice. No según sus emociones, no según sus experiencias, no según sus cambios de su vida, no según sus obras. La Biblia dice, sino solamente de Dios, sino de la promesa de Dios. El que confía en su obra buena, ya pronto, ¿verdad? Pronto se perdería. ¿Por qué? Porque no son perfectos. Le falta mucho. Aquí en el mundo no hay un hombre justo, ¿verdad? En la tierra que haga el bien, nunca peque. Aquí en la tierra no hay. Aunque ha sido salvo, ¿sí? ¿Quién podría hacer siempre el bien, nunca peque? Por eso, solamente, ¿sí? Dios nos habló, nos permitió mucha palabra, muchos libros. ¿Para qué? La Biblia dice, para que no pequéis más. Es una lucha, ya vamos a lucharlo, ¿verdad? Luchemos contra el pecado, contra el deseo del carne. Pero también debemos confiar en el Señor que nos salvó del pecado, ¿verdad? Que nos limpió perfectamente. Entonces ya somos hijos de Dios, ¿verdad? Por la promesa de Dios. Sí, Jesucristo vino al mundo como el verbo. El que tiene este verbo, también podrían decir que ya yo tengo el Señor, según la promesa del Señor. Por eso la Biblia dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Salmo 6, 63 dice, una palabra muy importante, ¿verdad? ¿Cómo podríamos recibir el Espíritu Santo, una vida nueva? Una vida nueva sería la vida eterna, ¿sí? Por medio de la palabra que ha hablado el Señor Jesucristo. Entonces, el que no tiene esa palabra, las palabras del Señor Jesucristo sobre su salvación, no ha sido salvo. Sí, por medio de pregunta, sí, podemos ver sus fe, cómo están. Yo preguntaba muchas veces para ver sus fe, sus conocimientos de la palabra. El que no tiene como este base de su salvación, no tiene la seguridad. Se confunde, ¿verdad? Por la pregunta. Nosotros no podemos juzgar como Dios, no somos Dios. No podemos sentarnos en el trono de Dios para juzgar a alguno, no, es imposible, pero sí podemos ver sus conocimientos. Es muy importante, ¿eh? Entonces, el que no tiene respuesta de que ahora si muere, ¿a dónde iría? No sé, dice. ¿A dónde iría él? No puede ir al cielo, ¿verdad? Ciertamente. ¿Por qué? Porque no tiene respuesta en su corazón. ¿Qué quiere decir esto?
no tiene camino para llegar al cielo. Un camino de la vida no tiene. ¿Cómo podría tenerlo? Por la palabra. Por medio de conocimiento de la palabra. O sea, las palabras que ha hablado el Señor Jesucristo son espíritu y son vida. Algunos dicen que ya la salvación podría perder, pero nosotros confiamos en la salvación que no se pierde. ¿Por qué? Así Jesucristo nos permitió la promesa. Así Jesucristo pagó nuestro pecado pasado, presente y futuro. Muchos están preocupados, ¿verdad? Están preocupando por un pecado que está cometiendo. Por un pecado que está ensuciándose, ¿verdad? Están preocupados. No estoy bien. ¿Cuándo podría estar bien? ¿Cuándo? Entonces, no somos nada. Nosotros también no somos nada. ¿Sí? Somos muy débiles. Es cierto. Por eso queremos confiar en la palabra a cada rato, a cada vez, por medio de comunión que como tenemos cada vez. Ya tenemos la Biblia. Por eso queremos como confiar más en la palabra y aprender más la palabra. Así Dios como quiere mantener, ¿verdad? Así Dios como quiere guiarnos por la palabra, por medio de comunión. Esto es manera de Dios. Sí. Muchos están confiando en su pensamiento, en su emoción, sin la palabra. ¿No está bien? No estamos confiando, ¿verdad?, en nuestra emoción. ¿Sí? No estamos confiando en nuestro sentimiento. ¿Sí? Dios nos permite buena emoción, buen sentimiento, ¿verdad? Según conocimiento de la palabra, según obediencia en su vida cristiana. Así Dios nos permite buena emoción, ¿verdad? Buen sentimiento, la paz, gozo y alegría en nuestro corazón. Sí, nos da, pero muchos sin como seguridad por la palabra confía en su emoción, en su experiencia. No está bien. La Biblia dice, siéndole nacido, no de simiente corruptible, sino incorruptible. La palabra que vive y permanece para siempre. Si nuestra emoción sería corruptible. Nuestro sentimiento sería corruptible. Se cambia muy rápido, ¿verdad? Entonces, a cada día vamos a tratar de confiar en la palabra. Aunque les falta mucho, sigue confiando en la palabra. Recordemos esto, ¿sí? Por la fe ya podemos acercarnos al Señor, hacia Dios, por medio de la fe en el Señor, en la palabra. Así Dios nos hizo, ¿verdad? Nos hizo como hijo de Dios por la palabra. Nos ha dado su promesa, ¿verdad? ¿A quién? A los salvos. ¿Por qué son salvos? Porque tienen la promesa de Dios. No según la carne, según la promesa del Señor. Sí, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes.
según la promesa. Así tenemos la promesa eterna y pacto eterno. Jehová dijo, yo haré con vosotros pacto eterno. Así Dios nos hizo ya, ¿verdad? Ya tenemos mucha palabra, ¿sí? Como promesa. Así confiamos en la palabra, ¿sí? Hemos escuchado, ¿sí? Hemos palmado, tocado al Señor por medio de la palabra. Hemos visto el reino de Dios por la palabra. Estamos en medio del camino de la vida por la palabra. Según la promesa, así estamos examinándonos y probándonos si estamos en la fe, ¿verdad? Por la palabra. Vamos a buscar Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Sí, Dios nos ha dado un amor muy grande, ¿verdad? O sea, por medio del Evangelio y por medio de la obra del Señor, por su sacrificio, nos mostró su gran amor. ¿Verdad? Aquí dice, para que seamos llamados hijos de Dios. Somos hijos de Dios como el Señor Jesucristo. Jesucristo es como primer hijo, ¿verdad? Ahora Jesucristo tiene muchos hijos por su sacrificio. Así Dios permitió al Señor Jesucristo y a nosotros. Sí, ya vamos a vivir, ¿verdad? Aquí en la tierra un poco de tiempo como hijo de Dios, llevando un corazón orgulloso y como asombroso, ¿verdad? En el Señor, dando la gracia y gloria al Señor también, si queremos seguir adelante confiando en el Señor. Sí, somos hijos de Dios. Señor vendrá pronto, estamos viviendo en el tiempo de fin del siglo. Hoy en día, sí, podemos ver mucha doctrina falsa y mucha iglesia falsa. Sí, ellos hablan sobre la palabra, pero no hablan cómo puede nacer. No enseña el evangelio verdadero. Sí enseña, le engaña a sus miembros por la palabra, pero no enseña cómo puede ser salvo. Qué lástima, ¿sí? Así fue agarrado, ¿verdad? Está agarrado muchos por la doctrina falsa. Y ahora estamos bajo la luz verdadera. La luz verdadera estamos. Y así podemos distinguir bien cuál es verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Qué evangelio es verdad? Sí podemos ver y distinguir. Y también podemos ver nuestro aspecto de la fe, nuestras acciones de la fe, cómo estamos. Sí, sabemos bien. ¿Es suficiente? ¿Son suficientes? Creo que no. Ya vamos a esforzarnos un poco más, ¿verdad? En el Señor, limpiar
nuestra vida cristiana ya somos linaje escogido, real sacerdocio. Dios nos cargó esta obra, ¿verdad? Vamos a trabajar obedeciendo al Señor, nación santa, el pueblo adquirido por Dios, y también somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Una palabra más preciosa, ¿verdad? Ya somos hijos de Dios, según la promesa. Versículo 2, dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se han manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Sí? Dios nos transformará como su cuerpo celestial. Ya esperamos. Nuestra esperanza es el reino de Dios. Y también nuestra esperanza es rapto. En aquel tiempo Dios nos transformará como un cuerpo celestial. Sí, ahora somos hijos de Dios. La Biblia, sí, siempre nos da más condición, más seguridad. ¿Sí? ¿Para qué? Para que podamos seguir adelante, obedeciendo y cumpliendo la obra, o sea, la palabra del Señor en medio de nuestra vida cristiana. Espero que estaremos listos y limpios y dispuestos para toda obra buena. El Señor siempre quiere buscar un instrumento limpio y justo. Dios quiere utilizar nuestra vida. Ya vamos a anunciar, ¿verdad?, el Evangelio. No tenemos mucho tiempo. Hoy hasta aquí, ya oremos juntos. A Dios misericordioso, te damos gracias por esta comunión santa con el Señor. Hoy también, Señor, nos regañó por la palabra, nos enseñó por su enseñanza bíblica. Y también queremos seguir adelante obedeciendo según nuestro entendimiento de la palabra. Señor, nos falta mucho. Señor, protege los hermanos que están luchando contra el pecado, contra el mundo. Señor, ayúdales para que puedan seguir adelante confiando en el Señor. Aunque somos débiles, también queremos confiar en la palabra, en tu promesa eterna. Señor, guía nuestro paso, nuestro camino según tu voluntad. Y también esperamos la venida del Señor, y también esperamos que nos utilice nuestra vida cristiana según tu voluntad. Señor, te damos gracias, alabanza y gloria al Señor por medio de esta comunión. Sí, hemos orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. La citación de esta semana sería primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Ya vamos a recitar.